Para mí es un enorme gusto poderles presentar a la siguiente ponente. Ella es compañera mía aquí en el Gator Sports Science Institute de México. Es la licenciada en nutrición Ana Paula Bravo. Es asesora en nutrición deportiva por el Gator Sports Science Institute México. Es especialista en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional. Es licenciada en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac de México. Es educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes. Antropometrista Isaac nivel 1 y actualmente haciendo una maestría en ciencias. Antes de que le demos los aplausos, me voy a permitir hacer una votación sobre unas preguntas que tenemos cargados precisamente sobre las dietas con gluten free y FODMAPs. Entonces, les pido por favor, les va a aparecer en su pantalla las preguntas. Hagan su votación, vamos a dar un minuto. Mientras están votando, les voy a pedir, por favor, entonces, que las preguntas y respuestas vayan directamente a esa sección. Si alguna pregunta se parece a la misma inquietud que tienen ustedes, voten por esa pregunta para que tenga el mayor número de puntaje y podamos revisarlo más fácilmente. Quiero permitirme saludar a todas las personas que están actualmente con nosotros en el webinar. Estamos teniendo nuevamente, por segundo webinar consecutivo, 5,000 participantes de Argentina, México, diferentes estados de la República Mexicana, Tabasco, Campeche. Tenemos gente de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de Costa Rica. Saludos a Leli Mateos. Tenemos de Guatemala, de República Dominicana. Tenemos gente de Chile, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, y tenemos a Osni Silva Bomgia de Brasil. Tenemos gente de España, muchísimas gracias por sintonizarnos desde allá. Tenemos gente de Turquía, tenemos gente de Canadá, de Estados Unidos. Les agradezco muchísimo el que estén el día de hoy con nosotros. Bueno, finalizamos la votación. Tuvimos un 73% de personas que votaron. Habitualmente, como tenemos ya una carga alta de personas en la plataforma, se tardó un poquito en hacernos el análisis de esta votación. En total tenemos 5,001 personas. El 73% de ustedes votaron. Permítanme nada más a que se haga el análisis por parte de Zoom. Ana Paula, espero ya estés lista. Y estoy nada más esperando a que Zoom me permita darle un avance. Les agradezco entonces a todos los que han participado el día de hoy. Y otra pregunta que nos han hecho directamente sobre las constancias. Más adelante, en el webinar siguiente, tendremos seguramente ya una logística para la constancia sobre estas sesiones. Todavía estamos viendo cómo se va a llevar a cabo el proceso, si es que se va a entregar una constancia. No lo tenemos claro todavía. Estoy esperando autorización por parte de Pedro y las autoridades pertinentes para que nos digan. Estoy esperando nada más a que la votación me permita darle siguiente. Mientras tanto, los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen y estemos por iniciar. Muy bien, vamos a ver los resultados de la votación para que todos lo tengan presente. ¿Sabes lo que es una alimentación baja en FODMAPs? El 65% de las personas dijo no. Y en relación a si creen que una alimentación libre de gluten ayuda a reducir malestares gastrointestinales en los atletas, la mayoría puso que sí y un 20% que no sabía. Entonces, bueno, pues los dejo con la licenciada en nutrición Ana Paula Bravo y les pido por favor a todos le den un fuerte aplauso desde donde se encuentren. Bienvenida, Ana Pau. Bueno, hola, primero que nada, buenos días, muchas gracias al DSSI por invitarme a dar esta plática. Y el día de hoy les voy a hablar sobre las dietas gluten-free FODMAP que se usan recurrentemente en atletas de resistencia para disminuir el malestar gastrointestinal. Entonces, bueno, vamos a ver si en realidad es útil para el atleta. Entonces, vamos a ver el malestar gastrointestinal en el atleta, las dietas bajas en FODMAP, las dietas libres de gluten, las recomendaciones para los atletas y finalmente las conclusiones. Ahora, se ha visto que el malestar gastrointestinal
gastrointestinal en los atletas de resistencia es muy frecuente y además es perjudicial para el rendimiento, para la recuperación. Desde los años 70, Bill Rodgers, que es una leyenda del maratón en los años 70, decía que hay más maratones que se ganan o que se pierden en los baños portátiles antes que en la cena. Entonces, ¿cuáles son las causas de estos síntomas gastrointestinales? Pues bueno, primero tenemos la mecánica, que puede ser por la postura. Tenemos aquí al ciclista que está así, o también los remeros que tienen una posición en la que se encorvan. Y también puede ser por el impacto, ya que mientras corres, el cuerpo se mueve hacia arriba y hacia abajo de tal manera que se estimula la peristalsis y esto hace que las heces se muevan hacia el recto y se intensifique la necesidad de evacuar. Ahora, la siguiente causa es la fisiológica, que puede ser por reducción del flujo sanguíneo al intestino. Esto pasa ya que cuando te estás ejercitando, la sangre se va a los músculos que estás trabajando y también se va a la superficie de la piel, ya que nos ayuda a regular la temperatura corporal. Entonces, la circulación se deja de concentrar en el sistema digestivo de tal manera que se interrumpe la digestión y además la absorción. Y finalmente tenemos la nutricional, en donde tenemos las intolerancias alimentarias y las alergias, que puede ser por alimentos a los que no estás acostumbrado, por lo que es súper importante entrenar al intestino, por alimentos que no se consumen en el momento adecuado, por ejemplo, consumir fibra, alimentos grasosos o proteína antes de entrenar, y tenemos las intolerancias a los alimentos, que aquí es en donde entran el gluten y los FODMAP. Ahora, los síntomas gastrointestinales en el atleta del abdomen superior son el reflujo, ardor en el estómago, eructo, hinchazón, calambre. Y en el abdomen inferior, la flatulencia, necesidad de defecar, dolor abdominal, hemorragia intestinal, heces blandas y diarrea. Entonces se ha visto que esta sintomatología es muy similar a la sintomatología que hay en el síndrome del intestino irritable, en donde ya se ha visto que la dieta baja en FODMAP es eficiente para tratar estos síntomas. Entonces se cree que también podría ser útil para tratar los síntomas gastrointestinales en el atleta. Ahora, ¿qué son los FODMAP? Los FODMAP son carbohidratos de cadena corta fermentables. Es un acrónimo que quiere decir fermentable, oligosacárido, disacárido, monosacárido y polioles. Cuando nosotros consumimos estos carbohidratos de cadena corta, tenemos bacterias en el colon que los van a fermentar de tal manera que van a formar gas. De oligosacáridos tenemos a los fructanos, que los podemos encontrar en el trigo, la cebolla, el ajo, en la alcachofa, los espárragos. Tenemos los galacto-oligosacáridos, que los encontramos en las legumbres como en las lentejas o los frijoles. Los disacáridos, que están en la lactosa, como en la leche, el yogurt, el queso. Los monosacáridos en la fructosa, que es el principal azúcar de las frutas y también en la miel. Y finalmente los polioles, que lo podemos encontrar en los chicles, en algunos edulcorantes, en el durazno, la pera, también la manzana, y también en la miel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las dietas FODMAP? Pues bueno, hay un aumento de agua en el intestino por ósmosis, lo que me va a causar diarrea y además no se digieren y no se absorben de manera correcta. Entonces se sobrealimentan las bacterias que tenemos en el colon y se van a fermentar y van a formar gas. Entonces, además de diarrea y gas, también me puede dar estreñimiento, hinchazón abdominal o pinchazos en el abdomen. También ya se ha visto que una dieta baja en FODMAP podría reducir los síntomas gastrointestinales en los atletas de resistencia. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo. La Universidad de Monash desarrolló una aplicación, bueno, ellos tienen una certificación en la que se puede ver, en la que te certifican para poder guiar esta dieta y que le puedas enseñar a la gente cómo hacerla. Y también tienen una aplicación en la que te dicen qué alimentos son altos y bajos en FODMAP. Entonces esto es muy útil para seguir este régimen, ya que pues vas viendo qué alimentos puedes o no consumir. Entonces, bueno, se lleva a cabo por medio de 3 etapas. La primera es una dieta baja en FODMAP, la segunda, la reintroducción a los alimentos y la tercera, la personalización. Entonces, la primera etapa se lleva a cabo en un lapso de 2 a 6 semanas con alimentos bajos en FODMAP y ya que van desapareciendo los síntomas, empiezas a hacer esta reintroducción a los alimentos.
Ahora es muy importante tomar en cuenta que es una dieta de sustitución, no de eliminación. Más adelante vamos a ver esto. Ahora, de la segunda etapa se lleva a cabo en un periodo de 6 a 8 semanas en donde se van reintroduciendo poco a poco los alimentos y se va registrando todo lo que se come y los síntomas que vas padeciendo. Y finalmente tenemos la personalización, que es en donde se identifica el alimento que no se tolera y se excluye durante más tiempo o definitivamente de la alimentación. Ahora aquí tenemos los alimentos altos y bajos en FODMAP, entonces podemos ver que si tenemos un alimento alto en lactosa, como la leche, el queso, pues podemos optar por un producto deslactosado. Exceso de fructosa, como la sandía, las cerezas, la manzana, el higo, podemos optar por otras frutas, como la naranja, el plátano, el melón, el kiwi. Ahora, acá también es importante que generalmente los jugos industrializados son altos en FODMAP, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos también los alimentos altos en fructanos o galactoligosacáridos, que los encontramos en productos que contienen trigo, en la cebolla, los pistaches, y también es importante ver la madurez que tienen las frutas, ya que cuando está más madura, cuando ya empieza, por ejemplo, el plátano a tener manchas negras, quiere decir que ya es alto en FODMAP, entonces hay que procurar que esté más amarillo. Y lo podemos cambiar por cereal de espelta, que es un cereal parecido al trigo, pero no contiene gluten. Entonces hay muchos panes que están hechos a base de espelta. Y por productos gluten free, de maíz o de arroz. Y finalmente tenemos los altos en polioles, que los encontramos en los edulcorantes, en los chicles. Y es muy importante que los alimentos deportivos que vayamos a consumir procuremos que contengan el azúcar y que no contengan edulcorantes para poder llevar a cabo esta dieta baja en FODMAP. Ahora, se tiene esta creencia de que el gluten es un FODMAP y no, son dos cosas totalmente distintas. Los FODMAP son carbohidratos de cadena corta fermentables, mientras que el gluten es una proteína que podemos encontrar en algunos cereales como en el trigo, la cebada y el centeno. En el trigo, la proteína que encontramos es la gliadina, la glutenina, en la cebada las ordeínas y en el centeno las ecalinas. Ahora, la intolerancia al FODMAP no es una alergia. Lo que pasa es que las bacterias del colon fermentan a los carbohidratos. Esto causa presencia de exceso de agua en el intestino delgado y gases en el intestino grueso. Y la sensibilidad al gluten es una alergia, es una reacción inmune en donde se van aplanando las vellosidades intestinales. Entonces, lo que pasa en la celiaquía, que es la enfermedad autoinmune por la que no se tolera el gluten, es que al consumir el gluten, este atraviesa la pared intestinal de tal manera que los linfocitos empiezan a crear anticuerpos en contra del gluten y esto causa una inflamación ya que atacan las células intestinales y además atacan las vellosidades de tal manera que se van aplanando y esto impide la absorción. Entonces, una dieta sin gluten es esencial para controlar signos y síntomas de la enfermedad celíaca y otras enfermedades relacionadas con el gluten. ¿Dónde lo encuentro? Pues bueno, lo puedo encontrar en el trigo, por ejemplo, en las tortillas de harina, en el pan de trigo, en el cuscús, en la pasta, en cualquier producto que esté hecho a base de harina de trigo. En la cebada, en algunas bebidas alcohólicas como la cerveza o la ginebra, el centeno, en el pan hecho con centeno, en algunas bebidas alcohólicas como el vodka y el whisky. El tricale, que lo puedo encontrar, generalmente lo utilizan para alimentar animales, pero también lo puedo encontrar en algunos panes. Y finalmente tengo la avena, que se trata de evitar por contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es lo que puedo incluir? Puedo incluir algunos cereales como el arroz, la quinoa, el amaranto, el maíz, la tortilla de maíz, las palomitas. También las legumbres como los frijoles, la lenteja, la alubia. Y procurar consumir alimentos frescos, ya que debemos de recordar que el gluten también se utiliza como un estabilizante y emulsificante. Entonces, si voy a consumir verdura, que la verdura no sea de lata, que sea natural. La catsup, la mayonesa, igual que sea natural, el huevo lo puedo consumir perfecto. Puedo consumir papas siempre y cuando sean caseras. Igual aderezo casero, el yogurt que no contenga fruta, porque los yogurts que contienen fruta generalmente suelen contener gluten. Los pastelillos hechos a base de gluten, la salsa de soya y finalmente los alimentos de origen animal, si voy a consumir, que sean frescos y que no sean procesados. Ahora,
La FAO y la FDA define que un producto es libre de gluten cuando contiene menos de 20 partes por millón de gluten. Esto quiere decir menos de 20 miligramos en un kilogramo de alimento. Y hay algunos pacientes que consumir tan poco como 50 miligramos al día podría llegar a ser inmunogénico. Entonces, lo que hicieron fue juntar todas estas leyendas sin gluten, gluten free, libre de gluten o no contiene gluten, no gluten, de tal manera que no hubiera confusión y que todas significaran lo mismo. También hay sellos certificados. Este es el símbolo oficial, que es el de la espiga barrada. Y bueno, en México tenemos a los celíacos de México y a Celmex, que ponen sellos en los alimentos y también ponen sellos en los restaurantes para asegurar que los productos no contengan gluten o que se esté trabajando libre de gluten. Y en Europa podemos encontrar igual este símbolo. Entonces hay que fijarnos que los productos lo contengan para asegurar que no estemos consumiendo. También es súper importante revisar los ingredientes, ya que ya vimos que también puede estar como estabilizante, como emulsificante, y también en los productos en polvo, ya que puede haber contaminación cruzada. Entonces, cuando haya duda, siempre es mejor no consumirlo. Y bueno, Moviceliac Celmex hizo una aplicación en la que nos podemos meter a ver si los productos o los ingredientes contienen o no gluten. Entonces, eso está muy interesante, ya que si estás siguiendo esta dieta, pues es más fácil verificar que tu producto no contenga gluten. ¿A quién se recomienda? Pues bueno, se recomienda a quien tiene una intolerancia. Se ha visto que hay muchísimos atletas que llevan una dieta baja en gluten. Sin embargo, no se ha visto si es beneficiosa o dañina en personas que son libres de síntomas. De hecho, hicieron un estudio en el que se compararon atletas que llevaban o no una dieta con gluten, siendo todos clínicamente sanos, y no se vio diferencia en el daño intestinal o en los síntomas gastrointestinales. Entonces, esto es muy importante, ya que una dieta baja en gluten también se puede relacionar a deficiencias nutricionales como bajo hierro o bajo vitamina del complejo B. Entonces esto es muy importante y además también los productos en gluten suelen contener alto contenido de grasa, alto contenido de azúcar. Entonces es necesario bueno, si yo no tengo una intolerancia, pues tampoco hay que hacer una restricción. Ahora volvemos. ¿Por qué se cree que el gluten es un FODMAP? Pues bueno, el trigo, el centeno y la cebada, además de contener gluten, contienen algunos oligosacáridos, los fructanos. Entonces, cuando tú restringes el FODMAP, al mismo tiempo estás reduciendo o eliminando el consumo de granos que tienen gluten. Entonces, es posible que esta reducción a la carga de FODMAP es el factor modulador para la mejoría de los síntomas en la dieta libre de gluten y no el gluten en sí. Y también se ha visto que muchos atletas ya llevan esta restricción, pero no se están dando cuenta que esta restricción es de alimentos bajos en FODMAP. Entonces, al atleta, ¿qué le voy a recomendar? Pues primero que nada, evitar alimentos que tengan un alto contenido de fibra, grasa o proteína antes de entrenar. No probar cosas nuevas 2 días antes de la competencia. ¿Por qué? Porque este malestar gastrointestinal lo puedo arrastrar hasta la competencia. Incluso la recuperación también debería de ser baja en estos alimentos que no se toleran de la mejor manera, sobre todo cuando las competencias son subsecuentes. Siempre las nuevas estrategias de nutrición, probarlas durante el entrenamiento y bueno, ir identificando las intolerancias que voy teniendo a los alimentos. Si algo no lo tolero bien, no me cae bien a mí, aunque a mi compañero sí, pues tratar de evitarlo a la mayor medida posible, sobre todo en competencia, para que no me vaya a causar un malestar gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que yo podría comer con una dieta baja en FODMAP y además gluten free? Pues bueno, podría comer proteína de origen animal. Aquí de desayuno puse huevo, puede ser tortilla de maíz o pan de espelta. Si voy a consumir lácteos como la leche o el yogurt que sean deslactosados, ya vimos que acá en la escena les quise dejar las quesadillas porque también hay queso ya deslactosado. Si voy a consumir una fruta de colación, igual que la fruta sea baja en FODMAP, puedo consumir té, puedo consumir agua, puedo consumir café, igual en la comida, producto de origen animal, que sea sin procesar, verdura natural y arroz.
Entonces, puedo llevar una dieta completamente normal, siempre y cuando sea todo fresco, evitar alimentos procesados y procurar que los lácteos sean deslactosados y las frutas sean frutas bajas en FODMAP. Y bueno, como conclusión, tenemos que la restricción al gluten no va a mejorar la salud de quien no tiene una intolerancia, por lo que se recomienda exclusivamente a pacientes que tienen una intolerancia. Ya vimos que si yo no soy intolerante, pues no es necesario que haga esta restricción. Pero si sí lo soy, pues es importante revisar, uno, las etiquetas y los sellos certificados para evitar consumir alimentos que contengan gluten. Ahora, los atletas de resistencia, que son clínicamente sanos y tienen estos problemas gastrointestinales asociados al ejercicio, no necesitan una dieta baja en FODMAP necesariamente. Y todavía hace falta evidencia para confirmar que el uso de esta dieta es útil para prevenir el malestar gastrointestinal que se relaciona al ejercicio. Sin embargo, esta dieta es prometedora para los atletas que tienen malestar gastrointestinal. Entonces, si yo no tengo una intolerancia al gluten, no tengo por qué restringirlo. Y esta dieta baja en FODMAP es para identificar a cuáles alimentos no estoy siendo tolerante, qué alimentos no estoy tolerando. Entonces, si yo no tengo una intolerancia, no es necesario eliminarlos de la dieta, porque como ya les dije anteriormente, esto también puede causar algunas deficiencias nutricionales. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis redes sociales.